normal, sin apenas contratiempos. Yo creo que llegaremos más allá del viaje en buenas condiciones al partido de Castellón. Después de la victoria del otro día, tal y como se dieron los resultados, el Breo vuelve a estar, volvemos a estar ahí en la pelea. No sé si vuelve la presión, si volvemos a estar agobiados. Bueno, yo creo que tenemos que aprender un poco de las lecciones del pasado y definitivamente centrarnos en el día a día, en disfrutar cada día, disfrutar cada partido, disfrutar de la preparación de cada partido y del partido en sí mismo, y no ir más allá, no centrarnos en otras cosas que, bueno, que a la larga no nos van a beneficiar. Así que seguimos con nuestra filosofía de no mirar la clasificación y ir partido a partido. ¿Alguna novedad del Tomás hoy por la mañana? Hasta el momento creo que no. Sí. Hasta el momento. ¿Fichas espera Cotonou? ¿Perdón? La fichabas en Cotonou, va a ser extracomunitario. Son asuntos de los que no me encargo. Yo esperemos que todo quede resuelto a la mayor brevedad posible, que pueda jugar, no sé si para este partido, para el siguiente, y se supone que con ficha de Cotonou, pero ya te digo que tampoco me encargo yo de esos temas burocráticos ahora mismo. ¿Qué dices del rival? Porque Castellón y tal, aquella gente ya estamos pensando en Guipúzcoa y tal, y mira, no era este partido. No hay que pensar más allá de este partido. Este partido es lo suficientemente difícil como para andar pensando más allá, ¿no? El Castellón es un equipo que sin ir más lejos, ya ha ganado a Palencia hace 2 semanas. Un equipo que en su cancha, sobre todo, es muy complicado, jamás se rinde, pase lo que pase en el partido, jamás se rinde. Es un equipo que pelea desde el principio, con un equipo muy incómodo porque tiene prácticamente todos sus jugadores son capaces de jugar en poste bajo, lo que les hace muy difíciles de defender para casi todos los equipos, desde el base, escoltas, aleros, todo el mundo postea. 4 que juegan abiertos, son situaciones complicadas a nivel táctico que siempre crean problemas, y luego tiene una rotación muy larga que les hace también mantener el ritmo del partido, y como te digo, que mantener la intensidad que hace que nunca los partidos contra ellos nunca están ganados, ¿no? ¿Bajas? No sé si tienes alguna. No. De momento no. No sé si sorprendido con el cambio que ha metido Matt Steinbrück desde su llegada a Lugo, esa gran pérdida de peso que se ve repercutido en una gran mejora en su juego. Bueno, sorprendido hasta cierto punto, ¿no? Ya sabíamos cuando vino, ya le hicimos los chequeos pertinentes de que tenía cierto sobrepeso, tenía bastante sobrepeso y teníamos que eliminarlo, y le pusimos unas pautas para hacerlo y hemos seguido su progresión día a día. Entonces hemos visto la evolución que tenía a nivel físico, eso ha hecho que también su progresión se vea materializada a nivel técnico, ¿no? Y ahora estamos viendo la verdadera dimensión de este jugador que nos ha costado, que llega a este momento de forma, y yo creo que ahora ya es momento de quizás cambiar un poco el peso que tiene, pero no rebajarlo, o sea, cambiar la constitución, pasar un poco, sobre todo para que no tenga problemas a nivel de articulaciones y ganar un poco más de masa muscular y quitar un poquito de grasa, pero ahora mismo está por supuesto muchísimo mejor que cuando vino y cerca de su mejor momento. Mira, ayer se cerró el mercado, hubo varios movimientos, varios clubes, varios fichajes. ¿Qué valoración puedes hacer o qué te parece? Todo el mundo se ha reforzado hasta el último momento, ¿no? Como cabía esperar. Ha habido muchos cambios de cromos, hay jugadores nuevos en la competición que veremos qué impacto tienen. Y hasta que no sepamos el
impacto real de esos jugadores, pues tampoco podemos hacer muchas valoraciones, pero está claro que en una liga tan igualada como este año, en la que todo el mundo tiene opciones de hacer prácticamente todo, o sea, no hay prácticamente equipos descartados, equipos que no estén jugando nada, quizás Prat y Castellón son los que están un poco en tierra de nadie, pero hasta ellos se están jugando cosas, ¿no? Luego desde Cáceres hasta la primera posición, todos juegan por el playoff, hay equipos que estamos ahí arriba, luego hay equipos que están, ninguno está descartado o desahuciado ya. El Barcelona parecía que era el equipo que estaba en peores circunstancias y ahora mismo pues quizás tiene el mejor equipo de la liga, o uno de los mejores, ¿no? Por lo menos el quinteto inicial probablemente sea mejor. Entonces, bueno, pues la liga sigue estando más viva que nunca y se demuestra con el cierre del mercado, ¿no? Todo el mundo ha querido hacer mejoras en los equipos. Sí, quizá el tema del Barça sorprende un poco, ¿no? Porque teóricamente está saliendo a sacar a chavales y tal. Sí, sorprende las declaraciones de la semana anterior de su entrenador, ¿no? De repente fichan a dos de los mejores jugadores de la liga, sumados a Trías, bueno, pues con el equipo que traía, con muchísima calidad. Pero bueno, el Barça es el equipo que puede permitirse el lujo de hacer eso, ¿no? Y yo lo dije en su día, mientras las normas lo permitan, a mí me parece muy bien lo que han hecho. Pero vamos, sí que es un poco chocante. Más allá del tema de la ficha, no sé cómo está la adaptación de al grupo, está cogiendo las cosas del sistema, ¿cómo va su adaptación del equipo? Sí, muy bien. La verdad que es un jugador muy inteligente, que enseguida ha cogido las cosas, viene con una muy buena predisposición y vamos, yo creo que su integración en el grupo va a ser muy rápida.